Hola, buenas tardes a todos. Bueno, hoy vamos a hablar nuevamente de adicciones, una nueva clase de operador socioterapéutico en adicciones, la número 12. Y hoy vamos a hablar dos temas fundamentales, como lo son los aspectos a considerar en una entrevista individual que se realiza a una persona que está haciendo un tratamiento ambulatorio y que requiere de la observación, la verificación de parte nuestra de que realmente está cumpliendo con las tareas encomendadas, si realmente está haciendo lo que corresponde y no ha resuelto volver a consumir. También vamos a hablar de narcóticos anónimos, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de narcóticos anónimos, ya que en el caso de que esta persona no esté realizando el tratamiento como corresponde, obviamente que los grupos de narcóticos anónimos son, al igual que Al-Anon, Alcohólicos Anónimos, son muy importantes para poder rescatar de alguna forma a aquella persona que está incurriendo en un consumo de adicto. O sea, un consumo dependiente que hace a que la persona sea adicta. Pero esto es la segunda parte. Vamos primero a cómo harían ustedes para hacer una entrevista individual, ¿sí? Una entrevista individual a esa persona por la cual es una persona que está eh, haciendo el tratamiento, pero en forma ambulatoria, ya que va, regresa a su casa, lo llevamos, en este caso puede ser un operador, también el acompañante terapéutico lo realiza, lo lleva al lugar donde tiene que hacer, ya tiene disponible determinadas tareas, actividades, pero en la entrevista que le realizamos, en un momento dado, nos vamos a dar cuenta de un sinfín de cosas, ¿sí? Si realmente hacemos una tarea responsable de acuerdo a esa entrevista que realizamos. De lo contrario no vamos a poder eh, observar demasiado, ¿no? Siempre tenemos que realizar un trabajo a conciencia para poder eh, determinar qué es lo que está pasando con esa persona. Recuerden ustedes que es tan importante realizar una entrevista individual que después la vamos a llevar a nuestro equipo. Es tan importante hacerlo a conciencia, tener mucha responsabilidad sobre lo que estamos haciendo, porque depende de la resolución del problema de la persona. Si nosotros hacemos una entrevista así nomás, pasamos cualquier informe, la persona volvió a consumir, estamos hablando de una espiral que puede llegar a determinar, a terminar, mejor dicho, con la muerte de la persona por una sobredosis, o la cárcel si comete un delito, etcétera, y también daños a terceros como la familia, amigos, etcétera. O sea que es muy sensible el tema por el cual la toma de conciencia que tenemos que realizar es soberana, es importantísima. Bueno, el residente o el paciente, la persona que está adicta, que intenta recuperarse, obviamente debe tener voluntad de rehabilitarse siempre. Si la persona no tiene voluntad de rehabilitarse, como lo hemos dicho, lo venimos diciendo en las distintas clases de adicciones, de operador en adicciones, obviamente que no va a lograrlo. ¿Por qué? Porque no tiene el deseo de poder rehabilitarse, sino que el deseo es de parte de familiares o amigos que lo han llevado a determinado lugar para que se rehabilite, pero él no tiene, no ha tocado fondo o cree que todavía puede llegar a cumplir eh, con una palabra que él mismo se hace, o sea, promesas que él mismo se hace en el sentido de dejar de consumir cuando él lo desea y no lo va a poder lograr por voluntad propia en la mayoría de los casos, ¿no? Cuando ya la persona cae en una adicción ya es muy difícil, por no decir imposible, sin ayuda de un tratamiento que empieza a despojarlo de, eh, de, de esa forma eh, de captura que realiza sobre el cerebro el consumo de sustancias, ¿sí? Esa captura, esa forma
de secuestrar a la persona, enajenarla de su propia vida para llevar una vida totalmente azarosa y que de no parar, de no poder frenar a tiempo, puede llevar a la muerte misma. Bueno, en la semana de recuperación siempre en una entrevista vamos a preguntar: ¿tomaste alcohol? ¿Consumiste drogas? Acá vamos a ver, porque si está en tratamiento, obviamente que nos va a tratar quizá de manipular. Vamos a poner en juego aquí las mentiras que puede tener la persona, que puede realizar la persona en ese momento, pero también la honestidad ponemos a prueba, que es un valor muy importante de rescate del adicto. Si nos dice que no, obviamente felicitamos a la persona: muy bien, estás por el buen camino, realmente te vas a rehabilitar, te vas a reencontrar con una vida plena. Esto obviamente hay que decirlo, no hay que dejarlo pasar fríamente, ¿sí?, en una entrevista. Tampoco hacer grandes alaracas por el cual quiera tener una suerte de amistad a la persona con nosotros, obviamente que no. Casi siempre hay resistencia, sí, casi siempre hay resistencia, sobre todo al principio y a mediano plazo también a la abstinencia completa. O sea, en este caso siempre va a haber una resistencia a que, bueno, está bien, no consumo, pero no dejan de consumir en su totalidad. Si, si no hay resistencia, si no impone una resistencia, y bueno, va a haber que sospechar, porque en realidad siempre va a haber una resistencia de parte de una abstinencia completa. Entonces hay que sospechar si realmente no nos está mintiendo, y realmente está consumiendo a escondidas, etc. La resistencia al tratamiento y actividades, le vamos a preguntar qué tal le está resultando ese tratamiento, esas actividades, si tiene problemas con el tratamiento. Obviamente que si hay resistencia al tratamiento no lo vamos a expulsar, sino que lo vamos a tratar de considerar cuál es el problema que estás teniendo en el tratamiento, y no de ser expulsivo y empezar prácticamente a decirle cosas porque no lo está cumpliendo a rajatabla. Nunca hay que tratar con firmeza, pero no creernos que somos los dueños de esa persona, ¿sí? Y autoritariamente imponerle: ¿cómo no vas a hacer esto? Porque eso sería lo mismo que hace la familia. Otra vez te drogaste, pero vos no servís para nada. No sirve para nada eso. Le baja la autoestima a niveles de subsuelo emocional, por usar una terminología gráfica. No sirve para nada. Entonces, quizás nos hace un poquito enojar, porque quizás venía bien la persona, le estamos haciendo la entrevista y ha bajado muchos casilleros en este tratamiento, muchos casilleros en este juego, entre comillas, ¿sí? Pero no tenemos que decirle más allá de que no corresponde. Obviamente vamos a no ser expulsivos. Si recae, se analiza y manda obviamente a grupos, ¿sí? A grupos que van a estar personas que también están en la misma condición, también que tuvieron recaídas. Ya vamos a hablar de recaídas especialmente, pero en grupos que por lo general lo tratan muy bien, Alcohólicos Anónimos o Narcóticos Anónimos, ¿sí? De acuerdo a si es el problema de alcohol, de alcoholismo o de drogas, ¿sí? Pero bueno, la metodología es muy parecida. No se sermonea, si se intoxica, si se ha intoxicado y nos refiere eso, bueno, no se sermonea, como decíamos recién. Se pregunta cómo piensa, mantenerse limpio el resto del día, ¿sí? Bueno, veo que venís con un consumo, te noto los ojos rojos, porque también está esa observación física. Bueno, sí, realmente me intoxiqué o consumí tal cosa. Bueno, ¿y cómo pensás ahora no intoxicarte por el resto del día? Por lo menos vamos a salvar el día, ¿sí? Y volver a tratar de rescatar lo que se puede. La sugerencia, bueno, el grupo de narcóticos, como dijimos, y de Alcohólicos Anónimos, si sigue intoxicándose, obviamente se va a sugerir una internación. La internación es estigmatizante, ¿sí? Entonces siempre, mientras haya alguna posibilidad de que no
no haya una internación, mejor. Pero en muchos casos no hay otra solución que la internación, ¿sí? Porque ya ha avanzado a niveles de una dependencia química muy grande. Pero la sugerencia de grupos de narcóticos anónimos o alcohólicos anónimos es muy, muy interesante que vayan realmente, ¿sí? Hay algunos que, por ejemplo, no van a querer ir o no van, bueno, pero se le dice, bueno, nos vamos a volver a ver una vez que vayas a los grupos. Si no vas a los grupos, bueno, lamentablemente no nos vamos a volver a ver. Así que vos tenés que tener la voluntad de rehabilitarte. ¿Tenés la voluntad de rehabilitarte? Sí, sí, tengo la voluntad de rehabilitarte. Bueno, entonces tenés que ir al grupo. Después nos vamos a ver en qué condiciones estás, ¿sí? Pero tenés que tener esa voluntad. Ahora vamos a hablar después de los narcóticos anónimos y de esos famosos 12 pasos que hay. Y vamos a ir desandándolos, ¿sí? Y las 12 tradiciones que tienen Narcóticos Anónimos. Y a partir de este teórico vamos a hablar de Narcóticos Anónimos siempre, que son un grupo de ayuda muy importante, de grupos donde vamos a decir algunos, no solamente los 12 pasos ni las 12 tradiciones, sino ciertos mecanismos de cómo trabajan Narcóticos Anónimos. Bueno, el residente debe llevar adelante una agenda simple, siempre, por el cual nosotros le vamos a chequear si se cumple. El tema de lavarse los dientes, hacerse la cama, ¿sí? Cuestiones que ya él, por motus propio, tiene que ir llevándolo. La planificación semanal, él tiene que tener una tarea para realizar, que es la planificación semanal. Bueno, lunes tal cosa, martes está la actividad, miércoles está la actividad, va ocupando la mente de la persona para que consuma actividades, pero actividades que también le resulta agradable y que suplante o deje de lado el pensamiento por el consumo. Esto yo sé que parece muy fácil decirlo, pero la ideación consumista no es tan fácil. Cuando surge el problema de la abstinencia, como ya lo venimos relatando, es muy considerable el magnetismo que produce eso, la atracción que produce el querer volver a consumir, que realmente los pone contra la espada y la pared. Ahí se pone a prueba muchísimo esa fortaleza psíquica que va teniendo la persona. Y también la contención, que se refiere al tratamiento y las personas que están gravitando en la vida de este sujeto, así como la familia, que está también haciendo un tratamiento al mismo tiempo para estar en un nivel de igualdad, porque la persona, si está en su casa y la familia sigue con los mismos tips de siempre, de decir siempre pasa lo mismo, siempre sos igual, obviamente que no sale adelante bajo ningún punto de vista, es más, va a involucionar. Si está muy deprimido, hacer una lista de gratitudes, ¿sí? Acá cuando hablamos de estar muy deprimido y nosotros justo estamos en esa entrevista, bueno, ¿qué te parece si haces una lista de gratitudes? Porque hay que sacar lo positivo, el vaso a medio llenar y no a medio vaciar. Está deprimido porque no puede hacer tal cosa, porque perdió tal otra. Obviamente que el hecho de no consumir lo pone en una situación un poco quizá cabizbaja en un determinado momento y justo enganchamos nosotros con esa entrevista. Estar vivo, muy importante estar vivo, ¿sí? Tener techo propio, tener una familia que contiene, ¿sí? Todas esas cosas son pero muy importantes. En el caso de tener un hijo y está haciendo cosas para el hijo, cosas que realmente den gratitud, por el cual se tenga una gratitud hacia la vida misma, ¿sí? Y encontrar el sentido de esa vida misma. Por eso es lo positivo, las cosas positivas. Y cosas positivas que logró durante el tratamiento que va realizando. Entonces se va a ver el vaso a medio llenar y no a medio vaciar, ¿sí? Porque siempre hay que ver el vaso a medio llenar, que son todas las cosas positivas. Por lo general, y hay una emocionalmente o conductualmente siempre tendemos a visiones cuando estamos deprimidos o en una instancia así de depresión
transitoria, siempre tendemos a ver lo negativo, y muchas veces no vemos que las cosas no son como las estamos planteando nosotros. Pensamos cosas que en cierta forma son ideaciones nuestras, suposiciones, cosas que tienen mucho que ver más con el qué dirán, o cuestiones que tienen que ver con cierta forma de ver las cosas en forma fatalista, en forma bien negativa, y no tiene por qué ser así. Necesitamos que no sea así en el caso de él. Preguntarle si está comiendo lo suficiente, ¿sí? Si está comiendo lo suficiente, si se siente deprimido o aislado, a partir del tratamiento, cómo se siente con los otros, con otras personas a las cuales tuvo que dialogar, si está pidiendo ayuda cuando la necesita. Es muy importante. ¿Estás pidiendo ayuda cuando necesitas, en algún momento en que te encontrás vacilante, que te encontrás con dudas? Se está trabajando sus temas personales, tenés determinados temas personales. Ejemplo, el maltrato totalmente desconsiderado de su padre, de cuando era chico. Bueno, esas cosas, en terapia lo estás tratando en grupo, hubo otra persona que también pasó lo mismo que vos y lo está superando. ¿Está pudiendo ayudar a otros? Que es un servicio que tiene el adicto cuando va recuperándose, cuando se está rehabilitando. ¿Pudiste ayudar a otros? Cuando está en pleno tratamiento y de repente ve que la otra persona, él está un poco más alto en el aspecto emocional, y la otra persona la ve que está bien baja y requiere de una ayuda, y bueno, y le tiende un brazo solidario. ¿Lo hiciste en algún momento? ¿Lo apuntaste en tu tarea? ¿Cuándo fue? ¿El miércoles, el jueves? Bueno, son preguntas que tenemos que hacer. ¿Cómo responde a la medicación? ¿Estás tomando medicación? Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís con la medicación? ¿Te sentís más apagado? ¿Estás un poco más arriba? ¿Cómo te sentís? ¿Te sentís mucho más pleno? ¿Más lúcido? O realmente te deja planchado? ¿Estás durmiendo? Bueno, todas esas cuestiones se las tenemos que preguntar. Trazar planes a corto o mediano plazo es muy importante, siempre. Conseguir, por ejemplo, conseguir un trabajo, estar pensando, ensayando para conseguir un trabajo. Bueno, una mujer, alguien que si no la tiene, y querer empezar a entablar un vínculo, pero un vínculo desde lo sano. Ser más generoso, quizás no lo era hasta ese momento, pero a partir de la ayuda que le están brindando, él entiende ahora cómo es la generosidad que tiene que promover a un otro. ¿Está siendo más generoso? Bueno, me parece que necesita hacerlo entonces. Si no, hasta ahora lo tenés en cuenta, pero no lo brindás. Porque ser generoso la generosidad es un valor muy, muy, pero muy importante. Hacen a la versión de la nueva persona que está siendo, ¿sí? Ver su desempeño en la casa, ¿sí? Observar también el desempeño con los demás. Bueno, acá pueden intervenir los familiares, pero también tenemos la voz de él, con los demás. ¿Cómo estás? En lo personal, ¿cómo te sentís? En grupos, cuando vas a los grupos junto con otras personas que tienen estos problemas, ¿cómo estás? ¿Estás cumpliendo con las normas que se te imponen? Imponen no, que se te dicen realmente que tienes que lograr. El cuaderno de tareas, ¿me lo mostrás? Puedo llegar a mirar un poquito, a ver si lo estás haciendo bien, qué actividades te están haciendo realizar. Activar actividades psicosociales, ir al hospital, por ejemplo, entrenamiento en oficios, poder hacer un curso, etcétera. Esto es muy importante, muy importante, y lo va a mantener ocupado también a la persona. Ver los factores de riesgo. ¿Qué es lo que pasa con las amistades que tenías? Las amistades que estaban directamente relacionadas al consumo. ¿Qué pasa porque vos consumías demasiado alcohol? Bueno, ¿qué pasa cuando has ido a un restaurante
con un familiar tuyo y ahí has visto que están tomando alcohol en otras mesas? ¿Cuál fue la respuesta tuya? El termómetro familiar. También tenemos que darnos cuenta en qué condición está la familia. La familia ha ido a grupos también de Naranón o de Alanón y ahora está en otro nivel en otro nivel psicológico por el cual aborda a su familiar, o sea, a vos, te estaba abordando de manera diferente, porque ya ahora entiende cuáles son las problemáticas, entiende de la enfermedad que tenés, por lo tanto, está no siendo, no siendo personas que se sienten mal ni se sienten sintiendo lástima por vos. Están en una situación de tratar de dialogar en forma seria, sin reproches, sin rencores, etcétera. Bueno, el entrenamiento para resistir tentaciones, un entrenamiento, por ejemplo, lo que dijimos hoy del restaurante es parte de un entrenamiento. Es muy importante ir a un lugar donde quizás hay una escena que para un adicto es temida, el lugar de una esquina donde siempre consumían, y pasar por ahí y no sentir ese deseo, eso es algo muy... o superar, más allá del deseo, superar esa situación lo hace sentir como que es una victoria para él mismo. La victoria de la voluntad, ¿sí? Entonces eso forma parte también de ese entrenamiento. También entonces, no la terapia de pareja. Yo he señalado aquí, no la terapia de pareja hasta que esté limpio 6 meses, ¿no? 6 meses es lo indicado para poder hacer una terapia de pareja en el caso de que surjan problemas de pareja o quieran realmente empezar a tener una terapia para mejorar el vínculo conyugal. Eso es importante, pero a partir de los 6 meses de limpio. Siempre se aconseja esto. Bueno, se estimula familiar en el grupo de Alanón o Naranón. En el caso que hagamos la entrevista, es factible que varias personas que son adictos estén ya en Naranón o Alanón, formando grupos de familiares. Fortalecer redes sociales positivas, ¿sí? Siempre vamos a chequear las redes sociales, o sea, con quién se está manejando realmente la persona. Mientras está limpio, no sería conveniente, por ejemplo, tener por internet o el manejo de celular, saber con quién se está manejando. Es una supervisión en ese caso. Porque si no, así internet entra cualquiera y puede llegar a ser muy negativo para él. Tener a mano siempre 5 números de teléfono. Esto es importante, este es un tip. 5 números de teléfono para llamar y pedir ayuda. Puede tener un deseo irresistible por consumir, no quiere. 5 números hay que tener para pedir ayuda y va a venir en todo caso ese famoso rescate. El rescate de la persona, que por teléfono se puede hacer, pero también puede ir al domicilio o a donde esté la persona para rescatarlo y no entre en ese consumo porque está pidiendo ayuda. O sea, a través del lenguaje está pidiendo no me dejes caer, ¿sí? Se presenta trabajo de reflexión y se chequean para que se entienda bien el trabajo de reflexión y en cierta forma de autoevaluación que tiene que tener la persona. Se autoevalúa si lo que va realizando está bien. Nosotros prácticamente con todo lo que vamos preguntándole lo estamos forzando a una autoevaluación precisamente a él, ¿no? Es buen momento para autoevaluarse ese. La asignación de tareas, lecturas, inventarios, ir a reuniones, un diario personal, etcétera. Bueno, esto forma parte de sus rutinas. Al final de la entrevista se le pide que haga una conclusión, ¿sí? Bueno, ¿qué opinás de lo que fue la entrevista? ¿Me podés decir qué opinás? ¿Qué sentiste? ¿Cómo crees que estás en este momento? ¿Qué opinás de los logros que tuviste en el tratamiento? Siempre las conclusiones, quizá hay algún direccionamiento
de parte nuestra, porque siempre va a haber un direccionamiento hacia que busque en realidad lo positivo y no lo negativo, que ya empezó siendo negativo en cuanto a que tiene la enfermedad de la adicción a las drogas. Pero es importante acá que saque sus propias conclusiones, obviamente, y que sea muy honesto en lo que nos diga. Inclusive ahí puede decir cosas que tienen que ver con problemas que tienen con alguna persona dentro del grupo, ciertas preocupaciones que todavía le van quedando. Entonces, bueno, a nosotros nos va a dar la oportunidad de puntas de ovillo para poder trabajar. Esto nos vamos, obviamente, como nuestra conclusión, vamos a ir al equipo para intervenir convenientemente en lo que le falta a la persona, en lo que nos refirió, y nos vamos a dar cuenta si realmente nos estuvo mintiendo durante toda la entrevista o fue realmente honesto. Nos damos cuenta vamos a darnos cuenta muy fácilmente de esto, ¿no? Igual las mentiras tienen patas cortas, o sea que en un momento dado, si nos ha mentido, pero muy pronto las cosas salen a la luz, ¿sí? Bueno, aquí entonces la entrevista individual. Ahora vamos a hablar de Naranon, ¿sí? De Naranon, que es donde nosotros, si empieza la intoxicación de la persona, le decimos, el equipo mismo le dice, y le da la dirección, inclusive a un teléfono para inscribirse como miembro de Naranon, Narcóticos Anónimos, o Alcohólicos Anónimos en su defecto. Recuerden también el problema que hay en la muda de adicciones, ¿no? En un momento dado puede no estar consumiendo ningún narcótico, pero sí mudó esa adicción a lo que es el alcohol, y el alcohol es una droga más. En algún momento en Narcóticos Anónimos no se lo tomaba como droga, y después obviamente que sí, pues es una droga legal, legitimada socialmente, al igual que el tabaco, el tabaquismo. En Naranon primero vamos a ver quién, qué, cómo y por qué, ¿sí? Naranon, que es Narcóticos Anónimos. ¿Qué es Naranon? Bueno, obviamente que es una asociación, una confraternidad, se le dice habitualmente, donde van las personas adictas, donde prácticamente por donde recae la actividad de Naranon es en personas adictas, que son aquellas personas cuya vida está controlada por las drogas, ¿sí? Controlada por las drogas, por el consumo de drogas, ¿sí? Que llevan a la cárcel, al hospital o a la muerte, ¿sí? Recuerden esos tres tres caminos que lleva el consumo de drogas cuando se va totalmente de madre, cuando ya del abuso ha pasado a la dependencia, a la adicción propia y no hay una vuelta atrás, lamentablemente. Entonces, el quién entonces es lo que estamos hablando, está dirigida a esas personas adictas. El que, bueno, es un programa, Narcóticos Anónimos, una asociación sin fines de lucro, sin ánimo de lucro, compuesta por hombres y mujeres para quienes la droga se habían convertido en grave problema, ¿sí? Se ayudan a permanecer limpios. Todas las personas que van ahí están agrupadas y todas han tenido problemas o están teniendo problemas con la sustancia, ¿sí? Entonces las situaciones se ayudan para permanecer limpios, para que si están haciendo un tratamiento lograr fortalecer, sostener el tratamiento y quedar limpios, ¿sí? No digo definitivamente, pero sí lograr rehabilitarse. Principios que ojalá sea definitivamente, porque en muchos casos fue definitivamente, sí. Principios que se siguen a diario, hay ciertos principios que se siguen a diario, todos los días, se sigue a pie juntillas con principios que los vamos a decir ahora en esos 12 pasos. Cualquier persona puede unirse, que tenga este tipo de problemas. Recordar también que está el otro grupo que es el de familiares de Naranon,
son familiares o amigos de personas que están con grave problema de consumo de drogas. Es una experiencia colectiva porque se reúnen en grupos, están allí porque reconocieron estar enfermos. Esto es fundamental, así como hablamos, que alguien inicia un tratamiento porque tiene voluntad de poder recuperarse, acá estamos hablando de que están integrando ese grupo porque ya se consideran que están enfermos, o sea, ya tomaron conciencia, ya están verbalizándolo, ya están expresándolo en lenguaje, que esto es fundamental. Los 12 pasos, ¿cuáles son los 12 pasos? ¿Sí? Bueno, en cuanto a los 12 pasos, es la libertad del sujeto, ¿sí? Se le denomina en Aranón la libertad del sujeto, la libertad del individuo. Fíjense ustedes, 1. Admitimos que éramos impotentes ante nuestra adicción. Admitimos que éramos impotentes ante nuestra adicción. Obviamente, impotente es exactamente lo contrario a omnipotente, ¿sí? Y lo que siente el adicto es la omnipotencia, todo lo puedo. Y aquí está muy claro que se empieza a admitir esa impotencia por volver otra vez a ser persona, ¿sí? A ser persona que pueda convivir en sociedad, en la familia, que pueda lograr vincularse bien en el trabajo, que pueda estudiar, concentrarse en el estudio, que pueda ser buen padre o buena madre, etc. 2. Llegamos a creer en un poder superior a nosotros mismos, ¿sí? Esto es importante. Hay algo más que nosotros mismos, esto lo dice Naranón, que tiene muy en claro el tema de Dios y la espiritualidad de Dios. Acá hay gente que quizás no creen en Dios, pero sí puede hablar de un ser supremo. Si no cree en Dios, un ser supremo, alguien que generó la naturaleza, alguien que está por encima de nosotros como seres humanos finitos, ¿sí? Que vinimos a la Tierra y morimos, pero hay un ser superior que está. Es importante creer en un ser superior para Naranón. En este caso puede ser algunas personas, inclusive en algún caso, más que Dios, hay algunos personajes más paganos, en todo caso, por el cual son tan fuertes, como el influjo que tiene sobre esa persona, que si es bueno realmente para la influencia que está causando para sacarlo de esta adicción, bueno, bienvenido sea, ¿sí? No que sean personajes oscuros, ¿sí? Personajes oscuros, pero sí un ser supremo, un dios. Si hablamos de Dios, podemos hablar de distintos dioses de la religión o de seres por el cual nosotros le asignamos esa supremacía, esa supremacía universal que está por encima nuestro. Y esto es para Naranón, obviamente. Entonces, llegamos a creer en un poder superior a nosotros mismos. Ya no creemos que nosotros podemos por nuestra cuenta solamente, sino que hay un poder encima que va a haber que creer para que nos saque de esta situación. Decidimos poner nuestra voluntad y nuestra vida al cuidado de Dios, ¿sí? Al cuidado de Dios. Esto es importantísimo, porque la psique de la persona prácticamente está brindada a algo que no es mágico, algo que es imposible, porque la persona empieza a creer imposible de derrotar, ¿sí? Porque la persona en sí está derrotada y tiene la voluntad de salir adelante, y con la imagen y la voluntad que tiene de poner esa vida al servicio de Dios, hace que la victoria esté cerca, porque Dios involucra la victoria en la vida, ¿sí? Hicimos un detallado inventario moral. Obviamente, la moralidad, van a haber valores, y en ese inventario va a haber muchas cosas que hicimos muy mal, en forma amoral e inmoral, y eso va a tener que estar en ese inventario. Y eso va a hablar de la humildad y la honestidad que vamos a tener con nosotros mismos.
Admitimos ante Dios, ante nosotros y ante otro ser humano nuestras faltas. Acá es importante porque se está en grupos, entonces se admite ante ese otro que está ahí, este es un ser humano que también tiene los mismos problemas, pero cuando sale a la sociedad también admite en la posición que estuvo ante cualquier persona que esté en la sociedad, inclusive familiares. Ante nosotros, porque si nosotros no creemos que tuvimos faltas, estaríamos mintiéndonos, ¿sí? En este caso, faltas que involucraron haber estado en consumo y, por ejemplo, haber golpeado a nuestra madre, haber pegado, haber robado, y esa es una falta gravísima, pero eso hay que admitirlo, ¿sí? ¿Por qué? Por lograr conseguir droga. Y ante Dios, obviamente. Primeramente, inicialmente hay que admitirlo ante Dios, ¿sí? Para que de alguna forma enlace a la persona y la ponga en otro nivel, en un nivel, digamos, superior a lo que es la adicción. Esto es, a decir de Naranón, muy terapéutico, obviamente, porque si no, no se hubiera realizado nunca y no hubiera habido experiencias de personas que han salido adelante. Esto va mucho más allá de iglesias, etc. Muchas personas realmente se han recuperado teniendo estos postulados, estos principios. Bueno, nos dispusimos a dejar que Dios eliminara nuestros defectos de carácter que obviamente estaba la omnipotencia, que estaba la soberbia, que estaba la manipulación. Hay muchos defectos de carácter que se imponían en nuestra personalidad, en nuestra personalidad consumista y de adicto para lograr lo que queríamos a costa de lo que sea. Con humildad le pedimos que quite nuestros defectos, ¿sí? A ese Dios, a nuestro Dios, ¿sí? Que está más allá y que creemos a ciegas. Ese creer es inconmensurable lo que puede producir en una persona adicta al decir de Naranón y al decir de la experiencia de personas que estuvieron en Naranón y han creído y han salido adelante, ¿sí? Listado de personas que dañamos. Esta es una parte bastante complicadita, ¿no? Listado de personas que dañamos y dispuestas a enmendar el daño. Muchas personas, desde familiares muy queridos como padre, madre, hermanos, etc. Y están en esa lista. Acá hay muchas personas que lloran mucho cuando toman conciencia de ese daño que han producido, pero están dispuestos a enmendar ese daño, y eso es lo terapéutico, lo sano. Lo que pasa es que del otro lado van a tener que estar dispuestos a aceptar ese perdón de parte de la persona que hablaba su enfermedad y no esa persona misma, ¿sí? Entonces esa enmienda se va a poder hacer mientras no se sientan esas personas perjudicadas, ¿sí? En algún momento se puede llegar a brindar ese perdón. Siempre hay momentos claves, ¿no?, para poder brindarlo, ese perdón. Sin perdón no hay una sanidad, ¿sí? Ya el hecho de pedir perdón, más allá de si la persona acepte o no, hay una sanidad, hay un despeje en lo psíquico. Si consigue que la otra persona le diga, obviamente que te perdono, no tenés que decirme eso, va a haber, emocionalmente es intenso, ¿sí? Va a ser mucho más intenso. Inventario personal que admitíamos rápido si nos equivocábamos, un inventario personal. Hay que hacer un inventario personal en forma continua. Vamos a admitir rápido si en ese inventario personal que vamos haciendo nos hemos equivocado, ¿sí? Porque el tratamiento puede, obviamente, podemos equivocarnos también. La oración y la meditación para mejorar nuestro contacto es muy importante. La meditación es nuestro contacto consciente con Dios, pidiéndole solamente conocer su voluntad,
para con nosotros y la fortaleza para cumplirla. Así nos dice Naranón en el número 11 de los principios, ¿sí? Acá, muy importante, obviamente que la persona va a estar convencida de que hay voluntad de Dios porque está cumpliendo él a rajatabla con el tratamiento y con todos estos principios, va a haber voluntad y le está pidiendo más que nada la fortaleza para cumplirla, ser fuerte, ¿sí? Que obviamente la fortaleza ¿de dónde? La fuerza de voluntad. Logrando un despertar espiritual, porque finalmente lo que se logra es ese despertar espiritual, llevar los principios a quien los necesita. O sea, siempre transmitir el mensaje hacia aquellos que están en la misma condición que estaban las personas y decirle, mirá, si crees en Dios, si querés ir a Naranón, vas a encontrar una vida diferente, salí de acá, no sigas drogándote, porque lo único que vas a conseguir es la muerte, la cárcel, matar a alguien y ahí ir a la cárcel, o robar e ir a la cárcel, o estar mal durante toda tu vida y dañar a muchas personas. Tratar de generar esa conciencia y practicarlo en la vida misma. Obviamente que los principios se practican siempre en la rutina diaria y nunca perder que se supervise lo que va realizando la persona en la vida diaria. Honestidad, receptividad y buena voluntad son los tres fundamentos más importantes que reúnen los 12 principios de Naranón. La honestidad, la receptividad, o sea, ser receptivo hacia lo que reza estos principios, y la buena voluntad o voluntad férrea, ¿no? Para poder solventar todos estos problemas. Bueno, ojo con el alcohol y la muda de adicción, porque el alcohol puede producir que la persona consumía sustancia y pasara al alcohol, por ejemplo, u otra adicción como la ludopatía, etc. En esto tiene que haber una supervisión para encontrarnos que la vida sigue siendo saludable y que no se mudó hacia otra cosa, hacia otra adicción. Las 12 tradiciones de Naranón, y acá hablamos de la libertad colectiva, o sea, la libertad entre todos, la libertad de grupos, ¿no? La prioridad del bienestar común, obviamente, el bienestar de todos los que conforman ese grupo, porque la unidad en Narcóticos Anónimos es recuperación personal. El propósito grupal siempre va a estar girando en torno a un Dios bondadoso, que es la autoridad, y donde que guía los pasos de las personas que están en Naranón. Los líderes que tienen la Naranón son servidores de confianza, pero no gobiernan, porque nadie puede estar a una altura de un ser supremo. El requisito para ser miembro, obviamente, deseo de dejar de consumir. Simple y conciso. Cada grupo debe ser autónomo, salvo que afecte a otros grupos, o a Narcóticos Anónimos en su totalidad. ¿Cuál es el propósito primordial que tiene Narcóticos Anónimos? Llevar el mensaje al adicto que todavía sufre, ¿sí? Esto es primordial. Un grupo de Narcóticos Anónimos no debe respaldar, financiar, ni prestar el nombre de Narcóticos Anónimos a ninguna empresa o entidad, etcétera, que quiera manipular estos datos, ni los principios, ni venderlos, ni nada por el estilo. Para evitar problemas de dinero, de propiedad, de prestigio de la propia confraternidad o asociación, que es Narcóticos Anónimos, etcétera. Obviamente, si no, prácticamente sería pasar una asociación que tiene fines tan nobles a el consumo, un consumo más para una empresa o alguien que detente capitales, por el cual quiere sacar, lo que quiere es que después alguien consuma precisamente lo que reza Narcóticos Anónimos, vender al mejor postor. Esto esto no se puede realizar, obviamente que no corresponde. Narcóticos Anónimos no debe recibir contribuciones externas, nunca tendrá carácter profesional, pero los centros de servicio pueden emplear trabajadores especializados, como operadores, por ejemplo, terapistas ocupacionales, etc. El anonimato es la base espiritual, ¿sí? Anteponer siempre los principios a las personalidades. Primero los principios, ¿sí? Después la persona que
está implementando esos principios en el lugar donde se desarrollan los grupos. Nunca que alguien saque a relucir cierto vedetismo dentro de un grupo, porque eso no corresponde. La confidencialidad aparte tiene que ser total. Anonimato ante la prensa, la radio y el cine, obviamente, porque si no es más de lo mismo y estaríamos hablando más de personas que tienen que ver con prácticamente el chisme, un programa de chimentos en la propia asociación o confraternidad, que es Naranón, y se pierde totalmente la seriedad y la conciencia por la cual alguna vez empezó Naranón para poder sacar adelante a millones de personas adictas al consumo de sustancias y lograr que puedan llegar a rehabilitarse y tener una vida realmente feliz, con los suyos, en forma personal, con la familia, con amigos, y lograr generar proyectos lindos, proyectos que realmente ocupen su mente y tengan de alguna forma garantizar el bienestar que tanto la persona quizá hubiera deseado en algún momento de su vida, y que por culpa o responsabilidad del consumo de drogas, no importa por qué motivo apareció, le prohibió llevar esa vida de bienestar que tanto deseaba. Pero siempre hay una oportunidad, como les dije hoy, siempre mirar el vaso medio llenar, nunca medio vaciar, y siempre tener esperanza de que para ser feliz también hay que tener la voluntad de serlo. De lo contrario, no va a ser tan fácil. Ser feliz también es una postura de vida, una posición de vida, una mentalización que tenemos que tener para poder superar un sinfín de obstáculos que la vida misma siempre va a poner por ser vida, por estar en la propia vida. Así que hasta acá llegamos, hasta el día de hoy. Van a tener una actividad también para realizar. Les digo, bueno, hasta acá llegamos. Muchas gracias por la atención dispensada y nos estamos viendo la próxima clase. Muchas gracias.